La sabiduría sirve para todo. La sabiduría sirve para todo. Las personas sabias tienen la fortuna de vivir muy bien. Los sabios viven muy bien. La gente que es inteligente y a la vez es sabia está en un buen momento. Hay gente que es muy inteligente, pero tristemente no son sabios. Entonces, muy inteligentes, brillantes como inteligentes, pero no son sabios. Y una persona inteligente y no sabia, pues realmente la inteligencia no brilla en ellos, no brilla como debiera brillar. Pero una persona inteligente y sabia, brilla todo lo que ellos hacen. Dios quiere que la iglesia sea sabia. Por eso dice la Biblia que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios que Él la va a dar. Y Dios la va a dar sin reproche, o sea, Él la va a dar, porque la voluntad de Dios es que sus hijos sean o seamos sabios. Seamos sabios. Por lo menos hay unos 11 temas para resumir Proverbios, unos 11 temas. El primero de ellos es el buen nombre. El segundo de ellos es la juventud y la disciplina. Dígalo conmigo, la juventud y la disciplina. Lo tercero es asuntos de negocios. Proverbio le enseña eso a usted, que es negociante. Cuarto, acerca del matrimonio. Proverbios habla muy bonito acerca del matrimonio. 5, habla de la inmoralidad y sus consecuencias. 6, las malas compañías. Las malas compañías. Número 6, malas compañías. Número 7, sabiduría. Número 8, dominio propio. Número 9, bebidas alcohólicas. Oiga eso. Número 10, la amistad, el valor de la amistad. Y número 11, las palabras y la lengua. ¿Las qué? Las palabras. Estoy haciendo un resumen de todos los 31 capítulos de Proverbios. De los 31 capítulos de Proverbios. Usted debía de leerse de tiempo en tiempo Proverbios. Se lo lee en un mes. O sea, lee un capítulo un día, al otro día lee otro. Y en un mes lee todo Proverbios. Puede leerlo cada año. Dale una pasadita. Para que usted sea una persona que pueda manejar muy bien las relaciones interpersonales. Pueda manejar muy bien la parte de la educación de los hijos. Pueda manejar muy bien también la relación de pareja. Tenga las prevenciones necesarias en cuanto a la vida inmoral, al adulterio. Todo eso va a ser muy bueno para su vida diaria. No le estoy diciendo que solo lea Proverbios, hay que leer toda la Biblia, pero estos días yo estoy tratando de hacer un bosquejo sobre Proverbios para la iglesia y que nosotros podamos aprender acerca de ello. Entonces vamos a mirar rápidamente aquí el buen nombre. ¿Saben ustedes que el buen nombre es mejor que la plata? El buen nombre es mejor que la plata. El buen nombre, cuando una persona tiene buena reputación, cuando es conocido como honrado, como una persona de palabra, una persona a la cual se puede confiar, no necesita plata para que otro le preste, para que otro le entregue cosas. Es más, a veces, tal vez le ha pasado a usted que le dicen, si usted lo recomienda, yo le entrego el dinero. ¿Le ha pasado eso? O le ha dicho, si usted responde por él, yo le presto el carro. Quiere decir que si el carro se lo estrella, usted paga. Y que si usted le responde es porque lo conoce. Y que usted es una persona confiable. Confiable. O le dicen, si usted es el que va a ocupar la casa, si usted es el que va a ocupar la casa, tenga las llaves. Le dice. ¿Sí ve? Lo importante que es, diga conmigo, el buen nombre. Alcanzar a tener ese buen nombre. Dios quiere, y Proverbios precisamente enseña de estas hermosas verdades. 10
verso 7. Proverbios 10, verso 7 para empezar. La iglesia como tal, o sea, como comunidad cristiana, debe darse al aprendizaje, aprender a vivir, aprender a vivir. Eso es muy importante. Si aprendemos a vivir, estaremos súper bien. 10, el verso número, ¿qué dije? Verso número 10, verso ¿qué? 7. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ahora pasemos al 22, verso 1. 22, verso 1 de Proverbios. ¿Cómo dice el 1? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Vuelva, dígalo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que el buen nombre es muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Y Dios nos ha llevado o nos quiere llevar, si a usted no ha llegado a ese nivel, a que usted sea una persona muy respetable. Y no va a ser respetable solo porque tenga dinero, aunque puede llegar a tener dinero, sino que usted llegue a tener un buen nombre. Escuchaba a alguien que decía, mire, a mi familia, a Julano, yo le puedo encomendar mi familia. Yo sé que mi familia estará protegida a través de Dios con ese hermano o con esa hermana. Otro decía, yo puedo dejarle el negocio a un hermano de esos. Le puedo dejar todo, el dinero, lo que haya, y yo sé que no se va a robar un solo peso. Eso se llama buen nombre. Eso habla muy bien de una persona, de una persona. Y eso es lo que Dios quiere seguir forjando en nosotros, que cada día nosotros seamos más honorables, o sea, más respetables, sí. Y eso no lo pide la persona, jamás. La persona que pide que lo respeten, que sea honorable, ese no es ni respetable ni honorable, porque eso no se pide, ni eso le exige a nadie, eso se gana. Eso se gana. El respeto, el honor se ganan con la vida, con el pasar de los años, con la conducta diaria, con la entrega a Dios y a las gentes, con el valorar a las demás personas. Eso se va logrando y se va ganando. Hay un versículo que está si no estoy mal, en Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, donde dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. El que ha empezado la buena obra en nosotros la va a terminar. Dios ha empezado a trabajar con nosotros como cristianos, y el anhelo de cada cristiano debe ser que cada día seamos mejores. ¿Seamos qué? Seamos mejores. Por eso la Biblia dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje con sus propias manos, para que tenga como compartir con el que padece también necesidad. O sea, una persona puede llegar a la iglesia teniendo esa tendencia del hurto, sí, que le es fácil tomar las platas de otros y se pierden, o los objetos de otros y se pierden, o tomar prestado y nunca pagar. O sea, venir con esa problemática. Pero él no se va a quedar ahí, porque ahora ya tiene al Señor, ahora tiene la mente de Cristo, y ahora ese que tenía ese problema de tomar cosas y quedarse con ellas, ya no se va a quedar con ellas. Ahora él va a ser un hombre completamente, enteramente honrado, y va a empezar a tener un nombre en la familia, y va a decir la familia, mire, este que era de
manos largas, ya no. Este que cogía las cosas, ya no. Mire, de que está en esa iglesia cuadrangular, ¿qué le harían? Le cambiaron la mente. No, es que Cristo nos cambia nuestra manera de proceder para que tengamos honra y para que la gente nos respete. Porque el Señor hace eso en la vida de nosotros. Por eso es el testimonio tan importante, tan importante. Por eso es que a través del testimonio uno gana tanta gente para Dios, porque la Biblia dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra, pero por medio del testimonio. Hay tres elementos que son fundamentales en la extensión del reino de Dios, hablando de una iglesia realmente que ha conocido a Dios y se ha consagrado. Y es la sangre de Cristo que está sobre nosotros, ¿cierto? La palabra de Dios que está en el corazón de nosotros ahora. O sea que la leemos y la practicamos. Y lo otro es el testimonio. El testimonio. Cuando las iglesias van creciendo a nivel locales, o cuando las iglesias van creciendo a nivel digamos, general, o de que una nación va teniendo mucha apertura al evangelio, como hay naciones que han tenido aperturas muy grandes al evangelio, eso es muy bueno, porque quiere decir que el evangelio ha permeado o ha penetrado todos los estamentos de una sociedad. Cuando uno ve, por ejemplo, cristianos en la parte artística, cuando ve cristianos en la parte política, cuando ve cristianos en la parte empresarial, cuando ve cristianos en la área profesionales, cuando ve cristianos en obreros, cristianos en toda parte, profesores, o sea, hay cristianos en todos los estamentos de una sociedad. Eso es muy bueno, claro que es muy bueno, pero ahí la iglesia o los que predicamos tenemos que tener también muy pendiente enseñar mucho sobre el testimonio, porque no solamente es que ya tengo al Señor, yo hablo de Dios, yo creo en Dios, yo voy a un culto, no solamente eso. El cristiano está llamado a dar un buen ¿qué? Testimonio. ¿Un buen qué? Testimonio. Estábamos hace 15 días menos en Santa Marta, en el presbiterio de la iglesia cuadrangular a nivel nacional. El presbiterio de la iglesia cuadrangular a nivel nacional son como 200 miembros. Son los líderes de nuestras iglesias. Por ejemplo, de aquí del distrito andino, nosotros somos unos 18. De más de 100 pastores, 18 somos de lo que es el presbiterio. Tenemos unas 2000 iglesias y de 2000 iglesias hay 200 presbíteros. O sea, un 10% de toda lo que es la iglesia cristiana cuadrangular a nivel nacional. Y fue muy bonito que el hermano Emel pudiese estar ahí en una mañana y los pastores me decían, oiga, ese concejal Emel sale en primer lugar en el consejo. En el consejo sale ocupando los primeros lugares. Ahora ocupó el primer lugar en el consejo de Bogotá de 45 concejales. Eso se llama ¿qué? Buen testimonio. ¿Buen qué? Testimonio. O sea que cumplen con la tarea que hacen. Pero en estos días, el pastor Milton de Cali, que está en el Senado, salió como el mejor congresista. Oiga, el mejor congresista. ¿Eso se llama qué? Buen testimonio. Buen testimonio. Estos días escuchaba yo a un señor, le contaba a mi esposa hace un tiempo, le decía, de un señor que él es declarado gay. Así ha ocupado cargos muy importantes en el Valle. Este señor Gardiazabal ha sido gobernador del Valle y él es declarado gay. O sea, y es un hombre adinerado. Y un día me dio gusto escucharlo porque él tenía ahí unas entrevistas, unas apartes noticiosos en Radio Melodía, ahí hablando con este señor Peláez, que era el que dirigía Luciérnaga hace años.
Y me gustó algo que dijo el hombre. Dijo, mire, ese señor Falcao, ese es todo un señor. Falcao, este jugador, es un hombre respetable, dijo él. Es un hombre cristiano, de los cristianos que yo he oído y he conocido. Ese señor es un cristiano y es una persona respetable. Ahora, cuando lo habla una persona de esas, que se declara que es gay, que se declara que pues realmente está en contra de los principios y abre sus labios para decir, ese hombre sí es de Dios, temeroso de Dios, un hombre, es todo un caballero, todo un señor. ¿Eso se llama qué? Buen testimonio. ¿Buen qué? Buen testimonio. Hermanos queridos, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos luz en las tinieblas. No tengamos miedo de que los muchachos vayan a la universidad, que los muchachos lleguen a ser artistas, lleguen a ocupar cargos importantes. No tengamos temor. Si ellos están bien informaditos, allá van a ser ¿qué? Un ejemplo. Van a ser un ejemplo. Entonces, Dios ha llamado a la iglesia para que sea un testimonio viviente. Ahora, si nosotros no tenemos un buen testimonio, eso sí va a ser una calamidad. Porque lo que usted hace con las manos, lo desbarata con los pies. No hay algo que haga tanto daño en la extensión del reino de Dios. Escuche esto que les voy a decir. No hay algo que haga tanto daño en la extensión del reino de Dios que el mal testimonio. No hay algo que haga más daño que eso. Es más, el Señor usaba mucho los ejemplos, las comparaciones, las metáforas. O sea, él cogía algo para comparar, para enseñar algo y tomaba un ejemplo para enseñar algo. Él decía, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor fuera que se suicidara. Mejor fuera que se colgara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo de ¿qué? Eso se llama suicidio. O sea, tan grave es el mal testimonio que el Señor dice, mejor suicide ese hombre que ser un tropiezo para otros. Qué cosa tan terrible. Qué grave es el mal testimonio. Qué grave es el mal testimonio de un siervo de Dios. Es más, la Biblia dice que cuando hay mal testimonio hay un daño muy grande. Por eso es que al que más se le da, más se le demanda, más se le exige. Es por eso que usted que es líder en la iglesia, usted que sirve en cualquier área de la iglesia, de la reunión familiar, de ujier, de profesor, de la alabanza, a usted el Señor le pide mayor que, diga, testimonio. Usted que hace negocios, usted que es papá, que es mamá, ¿cómo los hijos van a seguir al Señor si no hay un buen qué? Un buen testimonio, un buen ejemplo. Por eso Dios nos llama a nosotros a que miremos la palabra de Dios, a que oremos al Señor, a que le pidamos sabiduría y a que tengamos un nombre o un respeto en cuanto a lo que es la vida del ejemplo y del testimonio. ¿De acuerdo? Entonces ahí les dejo ese principio. Ahora, no es para que usted juzgue a un hermano que dé mal testimonio tampoco, ni para que usted critique a otro que anda que así. No, ore por él. Porque los que vamos madurando en el Señor, la Biblia dice, los más fuertes ayuden a sostener a los más débiles. Pues tampoco podemos darle con el pie porque no sirvió. No. Tenemos que tener ¿qué? Paciencia con ellos, los que vamos madurando. Pero también tenemos que hacer un trabajo el doble. ¿Por qué el doble? Porque cuando yo hablo con alguien del Señor y está rodeado de gente de buen testimonio, para mí el trabajo es más fácil. Pero cuando yo hablo con alguien que está rodeado de gente que no es de buen testimonio, el trabajo para mí es el doble. Porque me dice, ay, sí, yo conozco un hermano que va a una iglesia. Ese va a una iglesia y mire, ese no me pagó una plata. Entonces uno tiene que empezar a explicarle, oiga,
Bueno, le decirle a uno, lo que pasa es que todos no son consagrados. Entonces yo a veces uso esto, digo, el Señor tenía 12 y en los 12 tenía uno que era el diablo, Judas. Entonces le digo, donde hay 100, pues ¿cuántos Judas hay? Y uno le toca explicar todo eso. Pero cuando hay buen testimonio, la gente se entrega fácil. Amén. La gente se entrega fácil. La gente dice, oiga, sí, oiga, usted no tiene, no, es que esos cristianos son honrados, trabajadores, juiciosos. Mire, viven orando, le dan gracias a Dios, son sencillos, nobles. Uno dice, alabado sea el Señor, amén. Así que Dios nos ayude a dar ¿qué? Buen testimonio. Buen testimonio. Porque es que para evangelizar, el buen testimonio es una de las mejores armas para evangelizar a las gentes y que puedan conocer a Dios. Lo segundo, la juventud y la disciplina. Yo hablaba un poco acerca de eso hace 8 días, pero vamos a mirar esto. La juventud y la disciplina. La necedad, dice la Biblia, está ligada al joven, pero la varita de la corrección lo alejará de ella. Lo alejará de ella. Las leyes de las naciones varían y en ocasiones son extremas. Son extremas y en ocasiones son anticristianas y antibíblicas las leyes de los gobiernos, porque en su gran mayoría ellos no miran la Biblia para tener por lo menos un conocimiento mínimo y sobre todo creerlo y aplicarlo, sino que por el contrario, ellos hablan en contra de los principios morales y entonces no les importa. Entonces, hoy ya estos países eran un poco más conservadores hace unos años, pero ya están muy abiertos al mundo entero y a las leyes del mundo. Entonces hoy está hablando con mi esposa que de un niño que de 10 años, que él decía que él no quería llamarse así, sino con nombre de mujer, y que él era mujer, y entonces colocó una tutela y se la ganó. Entonces imagino con un peladito de 10 años, le mete una tutela a uno y se llamaba Pedro y hay que poner la perla o cambiarle el nombre. ¿Y qué hace el papá? Si le ganó la tutela. Y le dice el magistrado, le dice, usted no puede impedir el libre desarrollo de la personalidad de su hijo. Y le contestaron que sí, que él tenía derecho a cambiarse el nombre. Y el sexo también. O sea que ahora ya uno no tiene ya un niño, sino una niña. Y el gobierno lo apoyó. Vea usted cómo es de complejo esto. Pero eso no se veía antes en un país de estos. Se veía en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por allá. Aquí no. Ahora ya, mire, 10 años y le ganó la tutela a la papá, a la mamá. Lo asesoraron y metió la tutela y se la ganó. Entonces, estoy diciéndoles que cada día se va a poner más complejo educar los muchachos. Se va a poner más complejo enseñar a los muchachos los principios de la Biblia. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que sabiduría. ¿Qué hay que pedirle? Sabiduría. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dígalo conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Leí hace un tiempo, uno tiene que leer. Un cristiano tiene que leer no solo la Biblia, tiene que informarse, tiene que estar actualizado de lo que pasa en el mundo. Y eso fue con un juez. En Estados Unidos
los países, o más bien como decimos los departamentos, aquí son estados, y por eso se llaman los Estados Unidos, o sea, un poco de países unidos. Por eso son más de 320 millones de habitantes, los de Estados Unidos. Y hay estados que tienen la pena capital y hay otros estados que no. Hay estados que aprueban el matrimonio igualitario. Hay estados que no. Hay estados donde los papás educan los hijos. O sea, el papá y la mamá son los profesores. Ellos son profesionales y educan los hijos. Y luego ellos los llevan a unos exámenes previos para luego recibir sus cartones y ser también profesionales los niños. Y ellos los enseñan y les enseñan la palabra. Hay estados de los Estados Unidos donde no quieren tener hijos, pero hay estados de los Estados Unidos donde una pareja tiene 8, 10, 14 hijos. Usted dirá, oiga, sí. Hablábamos con una hermana de un misionero en Leticia con mi esposa y la conocimos. Tenía 12 hijos. Digo, no, hay estados donde los hijos que Dios socorra y tenemos granjas y somos prósperos. Dios nos ha prosperado y allá tenemos todos los hijos que Dios nos dé. Estados Unidos es una unión de países con leyes diferentes entre ellos. Y hubo uno de ellos que a un juez le ordenaron casar una pareja de personas del mismo sexo y él dijo, yo no los caso. Digo, porque mis principios mis principios no me permiten hacerlo. Entonces, pues renunció al cargo. Dijo, yo renuncio al cargo. Yo ya no soy más juez. Yo hago otra cosa, pero yo no lo hago. Y hermanos queridos, la iglesia va a llegar un momento que la iglesia tiene que pararse firme en los principios de Dios. Claro que esa iglesia no la van a ver con muy buenos ojos. La van a criticar, la van a perseguir, pero le tocará, porque Dios va a tener una iglesia finalmente, cuando todos se vuelvan casi cristianos, va a tener una iglesia que va a defender los principios de Dios a capa y espada, venga lo que venga. Y para allá vamos. Para allá vamos. Porque los hijos deben ser educados por los papás. Por los papás. Claro, claro, que tiene que ser con amor, porque la disciplina de Dios siempre es con amor. Dios nunca busca destruir a nadie. Lo que Dios busca cuando nos disciplina es que no nos apartemos del camino, sino que sigamos por el camino, porque si nos apartamos del camino, tendremos condenación eterna, pero si nos mantenemos en el camino, tendremos vida eterna. Dios es el mejor Padre. Y Él siempre nos va a corregir. Él siempre nos va a guiar. Y los padres tienen también la obligación, o yo como padre, de educar mis hijos. Mis hijos no los educa el colegio. No. Mis hijos no los educan los abuelos. Mis hijos no los educan los tíos. No. Mis hijos no los va a educar otra persona. Los hijos los educan los papás. ¿Estamos de acuerdo? Los papás, para los que tienen sus niños, sus hijos. Entonces, la disciplina, 13:24 de Proverbios. Vayan conmigo ahí. 13, verso 24. ¿Cómo dice? Dice, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Las desgracias que han habido en muchas familias es cuando a los niños desde pequeñitos los han dejado hacer lo que quieren.
Y cuando a los niñitos desde pequeñitos le dan todo lo que piden. Entonces el niño va y ve los del helado, y si no le da el helado, se enoja, hace un berrinche, ¿cierto? Llora, rompe las cosas, se tira, y que para que no quedar mal, entonces le dan el helado. Están en un centro comercial, se antoja de algo y si no grita, patalea y tenga. O a veces ni patalea ni nada, sino que lo que el niño pide le dan, todo le dan. Y a los niños no hay que darle todo lo que piden. Y a los niños cuando se disgusta tampoco toca darle porque se disgustó. Hay que corregirlo con cariño y con amor, pero hay que corregirlo y hay que corregirlo desde pequeñito. Hay niños de 2 añitos que le levantan la mano a la mamá y la mamá dice, ay, este niño más grande le va a pegar bien duro porque usted no lo corrigió pequeño. Es que los niños hay que corregirlos desde pequeños. Los niños, la niña. Ahora hay niños que no tienen ese problema, pero hay que corregirlos. Ahora, hay muchas maneras de corregirlos. Hay muchas maneras. No solamente es la varita de la corrección. Esa es una. Pero hay otras maneras de corregirlos, los niños. Lo cierto es que Dios quiere que nosotros corrijamos nuestros niños. O sea, que ellos sean corregidos. Sean corregidos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí el verso? El verso número 24. Cuando uno no, sin darse cuenta, le está haciendo un gran daño a ese hijo que tiene. Capítulo 19, verso 18. 19, 18. ¿Cómo dice? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, la esperanza es cuando están pequeños, preadolescentes, adolescentes, hasta ahí. Ya un joven de 15, ya si no lo corrigió de allá hasta ahí, ya usted se va a meter en un problema. Así que hasta ahí, digo yo, usted tiene que hacer un gran trabajo de poder guiar sus hijos. Pero dice, no se apresure. Cuando habla de apresurarse es que hay gente, por ejemplo, que castiga a los hijos sin siquiera escucharlos, hacer todo el proceso, primero orientarlo, aconsejarlo, la primera, la segunda, la tercera. Hay gente que por cualquier cosa inmediatamente maltrata al hijo con una palabra o con algo le da. Lo primero que coge, una chancla, le da. Eso va a ser mal, porque el niño se va a amargar y va a resentirse y cada día va a estar más resentido porque está haciendo una corrección mal, o sea, no la está haciendo bien. Los niños hay que escucharlos, hay que sentarse con ellos, hay que hablar con ellos, hay que tener paciencia con ellos, hay que hablarles al corazón, hay que decirles esto, aquello, lo otro, no se hace. Entonces, cuando la gente se apresura, puede destruir su propio hijo, su propia hija en la corrección. Pero hay algo más. En el tiempo pasado hubieron muchos abusos con los niños, muchos abusos. Muchos abusos. Habían papás que decían, yo sí como, a mí me colgaban y me daban 30, 40, Dios, usted es un salvaje. Eso ni los indios, hombre. De esa gente que dice, no, es que, contaba una vez un señor, decía, mi papá cogió un pedazo de ladrillo y me partió esta pierna. Y yo tenía como unos 6 años y otra vez me iba a pegar y yo me escapé y me fui a la calle. Viví como gamín varios años, comía en la calle, pedía. Digo, después mi papá apareció porque yo salí adelante, yo nunca volví donde mi papá porque me mataba. Y luego yo salí adelante, luego ese viejo por allá estaba que se moría, dijo él. Y vino a buscarme, ya él tenía plata. Ese hombre estaba tan resentido, tenía tanto odio. Y así sus hijos iban a seguir encadenados al odio de él porque su papá lo destruyó. Su papá lo destruyó, especialmente los papás. Porque no solamente se destruyen los hijos por no corregirlos, o sea, por no decirles nada, por darles todo lo que piden, porque la mamá les da todo lo que piden, porque ella nunca los corrige y ella piensa que va bien y luego los destruyó. Pero también se destruyen cuando los hijos se tratan mal,
cuando se les dice palabras violentas, cuando psicológicamente son afectados, cuando se castigan con cualquier cosa, cuando delante de todo el mundo los maltrata, usted también destruye a sus hijos. Un hijo, por ejemplo, que lo avergüenza delante de los amigos, que lo avergüence delante de la familia y lo deje como un zapato cada rato, es un muchacho amargado, una muchacha amargada, con una baja autoestima, sin valor propio. Esa persona va rumbo a la destrucción. O sea, cuando él crezca, no le va a haber sentido a nada. Va a mirar a la gente de otra manera. O sea, no tendrá precio por la gente, ni por él, porque en la casa lo destruyeron. Pero eso no es nada. Por ejemplo, los tíos que abusan de los sobrinos sexualmente, las tías que abusan de sobrinos, abuelos que abusan de sus nietos sexualmente, y aún padres que abusan de hijos, destruyen sus hijos, porque este mundo es salvaje. Pero Dios nos llamó a nosotros para tener hogares que sean una bendición. Y que nuestros hijos al crecer sean un potencial para la sociedad, sean un liderazgo para la sociedad, sean una bendición para la sociedad. Pero usted es el que tiene esa responsabilidad de no ir a destruir su propia descendencia. Usted debe mirar su descendencia como aquellos que ocuparán aún tronos de gobiernos, lugares de eminencia en las naciones, porque cuando los hijos son bien formados, llegarán a ser personas importantes en la ciudad y en la nación para la gloria de Dios. Usted tiene un tesoro en su casa si tiene niños. ¿Cuántos tienen niños? Son tesoritos que tiene. ¿Qué tiene? Tesoros. Y usted debe proteger. Debe proteger. Pasemos a otra referencia. Hay 22, 6 y 15. Y ahí termino. 22, 6. Ese lo sabemos de memoria. Como dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. ¿No qué? Diga conmigo, la Biblia es la verdad. Si así dice, así será. ¿Qué? Instruye. Usted dirá, ay, mi hijo no volvió a la iglesia. Tranquilo, que él va a volver. Él no se va a quedar toda la vida joven, por ahí de paseo, luego se casa, luego le llega un hijo y empieza el niñito a llorar a medianoche y corra con él para el hospital y dice, ay, ahora sí yo valoro a mis viejos, ¿no? Te lo llama, ay, papá, voy a ir a la casa, voy a ir a la iglesia. Claro, ellos no se van a ganar peladitos, ellos también maduran. Y lo que usted le sembró, dará su fruto. Amén. Amén. Ahí van a llegar. Tranquilo. El 15, ¿verdad lo que dice el 15? Bueno, el 13, 14. De ahí del 22, 6. ¿Verdad lo que dice? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Habla del infierno. El 15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará. ¿Cuántos se alegran con tener hijos sabios? Usted es un descanso para la vejez. ¿O no? Le dice, qué bendición. Su hijo, buenos caminos, responsable, buen papá, trabajador, honrado, respetuoso, educado. Usted tiene una vejez que tranquila. ¿Cómo tiene una vejez? Tranquila. La varita de la corrección es un extremo ya.
siempre he dicho, ya es cuando no le dejan a uno. Y escuche, es para niños. Usted no va a coger una vara de darle a un muchacho grande. Eso se ve también muy mal. Se ve muy mal. A los niños se corrige. Con cariño, con amor. Cuando ya no le dejan otra. La varita, mi esposa ha compartido sobre eso. En la nalguita. No en la cabeza. No donde caiga la chancla. No. En la nalguita. 2 veces. Más. No más. Que se encarniza ahí. Oiga, arrepiéntase. Oiga, ¿cómo va a ser? Que se encarniza con el peladito. ¿Lo va a matar o que se lo va a comer? Oiga, con calma. Con amor. Con cariño. ¿No ve que es su sangre? Es su hijo. Es parte suya. Dios nos corrige con amor. Por eso estamos hoy adorándolo. Porque aunque Él me corrige, nunca me ha hecho daño. Porque lo ha hecho con amor. Y por eso amo la corrección de Dios.